Cuando se plantea la pregunta del tema 49, ¿la masturbación es derramar semilla y dónde está eso escrito? En realidad se está tocando un tema mucho más profundo que no puede resolverse con una simple respuesta superficial o reducida a una cita aislada que ya vimos en temas pasados. Lo que verdaderamente está en juego es entender qué es la inmoralidad sexual dentro del marco del pacto de los Benei Noyaj. Y para hacerlo correctamente hay que limpiar el terreno de dos extremos igual de problemáticos. Por un lado, el extremo del fanatismo absurdo y ridículo que convierte cualquier expresión sexual en pecado absoluto. Y por otro lado, la absurda también permisividad ingenua que asume que todo es válido mientras no exista una prohibición explícita. Ni una cosa ni la otra representan la visión equilibrada que se desprende del Tanaj cuando se estudia con seriedad en su nivel de Peshat. Por eso, el primer paso es definir con claridad qué se entiende por inmoralidad sexual dentro del marco universal que corresponde a la humanidad. En el pacto de los Benei Noyaj, la categoría de inmoralidad sexual no está construida como un sistema detallado de leyes, como en el caso de los Benei Israel. En el caso de los Benei Noyaj, está construido como un principio fundamental que protege la estructura humana básica, es decir, la familia, la dignidad del cuerpo, el respeto por los demás y el respeto por el orden social. La tradición judía ha entendido que dentro de este marco se incluyen prohibiciones claras como el incesto, el adulterio, la violación y otras formas de relaciones que destruyen la integridad humana y la integridad social, las cuales veremos a profundidad en el curso Los 7 Mandamientos para la Humanidad a partir del 24 de mayo de este año a las 8 a.m., hora de la Ciudad de México, todos los días. La inmoralidad sexual, en este contexto que vamos a analizar, no se define por cada acto individual aislado que la persona hace, sino por aquellos actos que rompen el orden humano, que degradan la dignidad personal y también la dignidad del prójimo, y que, por ende, pervierten la relación entre las personas. Por lo tanto, queridos alumnos, la pregunta correcta no es simplemente si la masturbación está prohibida o no, o si la masturbación es solo impureza ritual y nada más me lavo y espero reintegrarme. No. Lo que es verdaderamente correcto es si la masturbación encaja en sí misma dentro de esas categorías de destrucción, degradación o ruptura del orden humano. Y aquí es donde hay que ser precisos. Desde el punto de vista estrictamente textual del Tanaj, dentro del marco noajida, no existe una formulación explícita que clasifique a la masturbación como inmoralidad sexual en sí misma. Eso debe decirse con claridad para estar evitando caer en fanatismos absurdos o estructuras ideológicas religiosas ridículas y construcciones posteriores que muchas veces han sido proyectadas en las personas creyentes como si fueran parte del texto original, cuando no es así. Sin embargo, y aquí es donde comienza la profundidad de este tema, el hecho de que no esté clasificada automáticamente como inmoralidad sexual no significa que sea un acto irrelevante, neutral o que no deba tomarse en cuenta en todos los casos. La sexualidad humana no es un interruptor binario de permitido y prohibido. Es un espectro donde el contexto, la frecuencia, la intención y las consecuencias juegan un papel completamente determinante. Una práctica puede no ser inherentemente inmoral, pero puede convertirse en inmoral cuando cruza ciertos límites que afectan la dignidad, el equilibrio o la funcionalidad del ser humano. Entonces, la pregunta debe transformarse.
cuando la masturbación deja de ser una respuesta fisiológica o biológica y se convierte en una forma de inmoralidad sexual. La respuesta no está en una línea legal rígida, sino en el análisis de todos sus efectos. Se vuelve problemática cuando deja de ser ocasional y se convierte en un acto compulsivo, cuando deja de ser un fenómeno biológico y se vuelve una dependencia psicológica, cuando empieza a desconectar a la persona de la realidad relacional y entonces la encierra en un circuito de satisfacción individual, cuando se alimenta de fantasías degradantes, de cosificación de los demás o de estímulos que erosionan la percepción sana de la sexualidad humana. En ese punto, aunque no exista una prohibición legal explícita dentro del marco noahida, el acto comienza a entrar en la categoría de lo que degrada la humanidad en lugar de construirla. Aquí en este punto es fundamental ahora introducir una distinción clave que muchas veces se ignora. No es lo mismo la responsabilidad de un Ben Noyaj que la de un Ben Israel. Israel está obligado a un sistema detallado de mitzvot y a la estructura halájica legal desarrollada por los sabios, incluyendo interpretaciones, cercos legales y profundizaciones espirituales. La propia Torá establece en Devarim que el pueblo de Israel debe seguir las indicaciones de sus sabios, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, lo que da lugar a todo el desarrollo normativo posterior. Dentro de ese marco israelita, la cuestión del derramamiento de semilla ha sido tratada con gran severidad en la literatura rabínica y especialmente en la Kabbalah, donde se le atribuyen implicaciones espirituales profundas relacionadas con la canalización de la energía vital. Pero, aquí un gran pero, aquí hay que ser extremadamente claros. El Ben Noyaj, la persona de las naciones, el que no es judío, no está obligado a ese sistema legal ni a esas interpretaciones como leyes vinculantes. Ahora bien, eso no significa que no pueda estudiar, aprender o enriquecerse con la filosofía, la ética, la psicología o incluso las enseñanzas místicas que los sabios desarrollaron. Ahora, lo que sí significa es que no se puede convertir automáticamente esas enseñanzas en obligaciones legales propias de un no judío, ni medir su vida espiritual exclusivamente con esos parámetros porque no le corresponden. Esto hay que dejarlo bien en claro. El Ben Noyaj puede aprender, pero no está obligado a la ley. ¿Por qué? Porque no le corresponde. Ahora bien, si entramos en la perspectiva de la Kabbalah, vamos a encontrar una dimensión adicional que, aunque no es normativa para los noajidas, sí aporta una reflexión profunda sobre la naturaleza del acto. Los cabalistas describen el desperdicio de semilla como una dispersión de energía vital, una desconexión del potencial creativo que el ser humano posee. En ese lenguaje simbólico, la energía sexual no es solo biológica, sino también espiritual. Una fuerza que puede ser canalizada hacia la construcción, la conexión y la vida. Cuando esa energía se disipa de manera desordenada, se habla de una pérdida de potencial, de una fragmentación interna en la persona. Ahora bien, esto no debe interpretarse de manera fanática ni supersticiosa, como si cada acto aislado produjera automáticamente un daño místico irreversible. Esa lectura simplista ha generado mucha ansiedad innecesaria a través de los siglos en los no judíos. Lo que sí puede rescatarse de esta perspectiva cabalística es la idea de que la sexualidad no es trivial, tiene un peso en la estructura interna del ser humano, y entonces su uso desordenado puede y afecta la claridad mental,
la estabilidad emocional y también la capacidad de vinculación. Por eso, cuando nos preguntamos ¿cómo sería una práctica sana?, la respuesta no puede reducirse a una regla única de una vez a la semana o una vez cada 15 días o una vez al mes, sino debemos basarnos en principios. En una persona soltera, una práctica sana implica no caer en la compulsión, en la adicción, no depender psicológicamente de ese acto y tampoco alimentarse de fantasías degradantes ni de estímulos que distorsionen la percepción de sí mismo y de los demás. Y obviamente, mantener el control sobre la propia conducta, los instintos y los deseos. Por otro lado, en una persona casada, el ideal es aún más claro. La sexualidad encuentra su espacio natural dentro de la relación de pareja, donde se convierte en un medio de conexión, de intimidad y de construcción mutua. En ese contexto, el uso excesivo o dependiente de la masturbación, claro que interfiere con la relación, disminuye la conexión emocional y por ende afecta la dinámica íntima. Nuevamente, no se trata de demonizar el acto en sí, sino de entender cómo impacta en la vida real de la persona y en su capacidad de construir relaciones sanas. En última instancia, todo este tema vuelve al principio fundamental que debe guiar a todos los noajidas. Esto que hago, esto que veo, esto que escucho, esto que pruebo, ¿construye humanidad o está degradando la humanidad que Hashem me dio? Ese debe ser el eje principal. No se trata de copiar las leyes de Israel ni de vivir bajo un sistema que no te fue dado, pero tampoco de usar esa libertad como libertinaje y como excusa para el desorden. El pacto de Noach no es una licencia para el libertinaje. Es una base sobre la cual el ser humano debe construir una vida ética, una vida consciente y alineada con la dignidad de haber sido creados a imagen de Hashem. Y esa dignidad implica saber usar la libertad con inteligencia, con autocontrol y con responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque al final, más allá de cualquier discusión técnica, legal, etcétera, literaria, la pregunta que define todo esto es la siguiente: ¿me estoy convirtiendo en un ser humano más íntegro, más consciente y más digno con esto que veo, con esto que escucho, con esto que practico, con esto que internalizo, con esto que oigo? ¿O estoy debilitando mi propia estructura interior? Allí está la verdadera medida de lo que es sano y de lo que se convierte eventualmente en inmoralidad.